ya su bosquejo, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con nuestro tema del libro de Nehemías, que está tan rico, y vamos a darnos cuenta cómo todo hace sentido que con lo que compartió nuestro obispo Matera, Joe Matera, el domingo pasado, con tanta sabiduría. De hecho, después que esta semana, al día siguiente, el lunes, publicó lo que compartió con nosotros aquí, lo publicó en una revista muy conocida, se llama Carisma, como si fuera un artículo. Así que fuimos bendecidos con ser los primeros en oírlo, y luego ya está publicado como un artículo. La verdad que fue muy bueno, y nos vamos a dar cuenta cómo todo esto va a ir cuadrando con el tema que vamos trayendo del libro de Nehemías, que es un gran líder y nos va enseñando cosas que nosotros podemos ir aplicando. Hoy vamos a aprender cómo ganarnos el respeto de los demás. Todos tenemos esa necesidad, todos tenemos ese deseo de ser respetados. Hay nadie, nunca he conocido a nadie que me diga, a mí me encanta que me falten el respeto. Nadie, nadie. Todos nos gusta que nos respeten, y vamos a ver cómo Nehemías logró tratar ese tema. Está sucediendo algo interesante, porque esto es un proyecto, lo que Nehemías ha hecho es un proyecto titánico de llegar a una ciudad y poner a todo el mundo a trabajar en el proyecto más importante, que era para proteger la ciudad, hacer los muros. Pero al poner a todas las familias y a todo el mundo a hacer los muros, pues esas familias dejaron de hacer cosas, y dejaron de hacer cosas importantes que eventualmente vienen a causar una crisis. Después usted lee el libro completo, pero en ese capítulo, el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que ocurrió un gran problema, y fue que por estar haciendo el muro, descuidaron el campo, descuidaron todo lo que era su forma de comer y todo lo demás, y van a ver los problemas que se armaron aquí. Lo primero que vemos aquí en el capítulo 5, verso 1, es: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Ya hemos visto conflictos en este tema, pero conflictos hacia afuera. Se recuerdan que apareció inmediatamente un Zambalá, apareció un Tobía, apareció un Gersén, que vinieron a oponerse. Bueno, ya este es un conflicto todavía más profundo, por un conflicto interno entre ellos mismos. Vamos a ver cuáles son las causas de ese conflicto. La primera causa de ese conflicto sucede porque no se satisface alguna necesidad básica. Como les dije, esas familias descuidaron todo lo que era el campo, todo lo que era ir a recoger la cosecha, todo lo que era buscar los alimentos por hacer el muro, y eventualmente eso vino a causar una tremenda hambruna, y esa ausencia de una necesidad básica fue la primera causa del conflicto. En el verso 2 dice: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Hubo una escasez, hubo una ausencia de algo muy básico, como es simplemente la comida. Así que, número uno, suceden conflictos y se causan conflictos muchas veces cuando nos hace falta alguna necesidad básica. Puede ser alimento, pero puede ser una necesidad emocional, una necesidad de compañía. Todas esas cosas causan conflictos. La segunda cosa que ellos sintieron era que se estaban quedando detrás. No estaban avanzando. Dice el verso 3, dice: otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. O sea, esto es un asunto muy serio. Y cuando usted no puede comer, que es su primera necesidad, usted hace lo que tiene que hacer. En este caso, empezaron a vender todo lo que tenían. Algo que sucede y todavía sucede hoy es que en todas las crisis siempre hay alguien que se aprovecha. O sea, hay unos que sufren, donde quiera hay los que sufren y hay los que se aprovechan. Hoy hablábamos con los grupos de los hombres de la usura. La usura es simplemente personas que tienen algún dinero y se aprovechan de la necesidad emergente de otra persona y le prestan, pero con un alto interés. Eso está mal, porque eso está tomando ventaja de
de la persona que está en esa necesidad. Pues esto es lo que está pasando aquí exactamente. Personas con hambre, entonces también tienen que vender todo lo que tienen, obviamente no le pagan lo que vale y lo que hipotecan se lo cobran a un alto interés. Y aquí está hablando que siempre hay en las crisis los que se quieren aprovechar. Siempre hay los que se quieren aprovechar. Y eso causa conflicto, porque la gente empieza a sentirse que se quedan atrás, que están regresando en su condición. Número 3, hay un problema muy serio que acontece cuando los líderes son insensibles al dolor de ese momento. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Dice, y otros decían que habían tenido que pedir prestado dinero para pagar los impuestos al rey. Significa que al rey no le importaba el hambre. Pasa eso, ¿verdad? Con lo político y las leyes y cuantas cosas. Bueno, ese es tu problema, resuelve. Y eso que provoca gran ira, ¿verdad? Porque los pueblos se sienten que están siendo abusados. Y entonces eso provoca ¿qué? Conflicto. Aquí estamos simplemente yendo por qué causó todo este conflicto. Y número 4, esta es durísima, la que vamos a ver. Cuando nos sentimos impotentes para cambiar nuestra situación. Cuando nada podemos hacer. Fíjense qué tan impotentes se sentían. Oiga lo que tuvieron que hacer para que ustedes quizá puedan, con este cuadro, darse cuenta de la clase de crisis en que se encontró este grupo de personas. Dice, pertenecemos a la misma familia que de los que son ricos. O sea, somos de la misma sangre, somos del mismo pueblo. Sin embargo, nuestros hijos son iguales a los de ellos. Hemos tenido que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Dígame si eso es una gran crisis. Dice, ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer. Esa es la clave, no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. O sea, aquí hubo un proceso donde el descuido, ¿verdad?, hizo que no haya suficiente cosecha. Entonces ellos empezaron a vender lo que podían vender, a vender las cosas que otros podían comprar, a hipotecar, ¿verdad?, lo que tenían. Y cuando ya no le quedaba más nada, entonces a vender a sus propios hijos. Dígame si esta es una situación crítica y difícil. Vamos a ver cómo se sale Nehemías de esto, qué hace y cómo lo confronta, porque eso es lo que nosotros vamos a ver, cómo a pesar, porque observe, ellos pudieron, la actitud de muchos de ellos pudo haber sido, ven acá, pero nosotros por lo menos comíamos, no teníamos pared, no teníamos muralla, pero estábamos comiendo, nos atacaban de vez en cuando, pero estábamos comiendo. Ahora tenemos una muralla a medio hacer y ni siquiera podemos comer y hemos tenido que salir y vender a nuestros hijos. ¿Se recuerdan que el problema más difícil en la vida no es empezar? A veces es cuando estamos en el medio, como estamos en el medio de algún proyecto, que no vemos el final ni ya nos fuimos bastante de atrás, no podemos regresar. Y ese problema de esa queja, de ese momento, en esa situación se encuentra Nehemías, que pudo haber hecho varias cosas. Número 1, él pudo haber tirado la mano para arriba y decir, bueno, este lío yo me voy. Él pudo haberse ido, porque él vino, recuérdense, con permiso del rey. Y él pudo haber vuelto a su trabajo y dejar ese lío ahí. Bueno, ustedes resuelvan. Pero eso no es lo que hace un líder, sino que él empezó a hacer cosas para ganarse el respeto de otros. Y lo que él va a hacer ahora, en estos próximos minutos que yo voy a compartir, son cosas que tanto tú como yo podemos aplicar en nuestra vida. Quizás no estamos manejando una crisis tan aguda como la que él estaba manejando, pero sin embargo siempre hay conflictos a nuestro alrededor, siempre los hay, más agudos que otros, algunas discusiones, algunos a mí no me dieron suficiente, yo no tengo, no me alcanza, es injusto, siempre hay y tenemos siempre la oportunidad de ganarnos ese respeto de los demás. Vamos a ver cómo lo hizo Nehemías, porque este es un lío grande donde está Nehemías, ¿sí o sí? O sea, él provoca un proyecto
que el proyecto provoca una hambruna, que la hambruna provoca que ellos tengan que vender su casa primero, que todo eso provoca que tenga que vender a sus hijos. Ahora, imagínense el pueblo delante de Nehemías quejándose sobre eso. ¿Tú qué sabes, Nehemías, de tu problema? Mira el problema que nos ha venido a crear a nosotros. Vamos a ver cómo él logra, ¿verdad? Eso. Son 5 cosas que él hizo. Número 1, mostrar empatía con los sentimientos de otros. Lo primero que dice que hizo Nehemías cuando le dan ese cuadro y le muestran todo eso, dice, cuando escuché sus quejas me enojé mucho. Ahora observe, él no se enoja con ellos. Él se enoja porque cuando escucha lo que ellos están pasando, se identifica con ese dolor. Se identifica cómo es posible. Él no estaba atento, no conocía. El pueblo ha tenido que venirle a decir cuál es la situación, porque él no estaba necesariamente al día de todas esas necesidades. Ellos vienen a comentarle, ¿verdad?, esto es lo que está pasando. Y él pudo haber tenido muchas diferentes reacciones, pero oiga, ¿cuál es la primera reacción? Ponerse en los pies de los demás. Eso es lo primero. Tú quieres ganar respeto, tú quieres en cualquier situación. Es que nuestra naturaleza humana, ¿sabe cuál es inmediata, la reacción inmediata de nosotros? Defendernos. ¿Qué pudo haber dicho él ahí? Ay, yo no sabía. Yo no sabía que ustedes estaban pasando ese problema. Cuidado si fue que ustedes se descuidaron. Cuidado si que ustedes estaban medio vagos. O sea, ¿cuántas cosas no pudo haber dicho Nehemías? Pero sin embargo, la primera reacción es identificarse con todo ese dolor. Con todo ese dolor. Eso es una lección para nosotros. Porque como humanos, nuestra reacción inicial es cuidar el pellejo de nosotros y culpar al otro. Eso es el impulso inicial. ¿Cuántos pudiéramos aprender de Nehemías? Que lo primero es abrazar esa emoción, esa dificultad y tener empatía con aquellos que están pasando ese dolor. Todavía no está hablando de solución. Todavía no está pensando cómo vamos a resolver este problema. Más adelante lo va a hacer. Pero inmediatamente en esa situación es tener empatía. ¿Cuántos de nosotros en condiciones cuando se nos presenta una situación o a alguien le ha pasado algo, lo primero que viene o a la mente o a la boca o al corazón es te lo dije? Te iba a ir mal. Habíamos hablado de eso. No habíamos hablado de eso. O sea, ¿cuánto esa es la primera reacción de nosotros? ¿Y cuánto podemos aprender que aunque eventualmente lleguemos a la solución, primero es abrazar y tener empatía con la persona que está sufriendo ese dolor? Por la razón que sea. Aún sea su culpa, aún sea por cosas que ellos hayan provocado. Primero nos enseña Nehemías a mostrar empatía con los sentimientos de los otros. Dice, Jesús hizo lo mismo. Jesús hacía lo mismo. Nosotros, las escrituras tienen un hilo de principio a fin. En esta ocasión dice, Jesús miró con enojo a los que los rodeaban, profundamente entristecido por la indiferencia que mostraban ante las necesidades humanas. En un capítulo donde los religiosos estaban más preocupados por ellos mismos, con cómo ellos verse delante de los demás, que con las necesidades de los que estaban alrededor de ellos. Ni se enteraban. ¿Y qué hace Jesús? Se enoja. Se enoja con los que les... Hay un enojo que es justo, hay un enojo que no es justo. La palabra dice, enójense, pero no pequen. Quiere decir que hay un enojo que es justificado. Jesús se enoja Nehemías por esta condición, porque hoy está injusticia y se enoja. Y eso es lo que hace que los hace identificarse con ese dolor. Fue lo primero que hace Jesús. Son 5. Lo primero que hace Nehemías, son 5. Número 2, después que él se identifica con ese dolor, hace una pausa para pensar antes de hablar. Observe este próximo verso en 3 traducciones diferentes. Dice, Nehemías, después de pensarlo bien. La próxima interpretación dice, entonces lo medité para conmigo. Número 3, pero reflexioné
acerca de lo que iba a decir. ¿Cuántos hablan antes de pensar? En una emoción, en un momento, en una circunstancia, en un problema. Dicen cualquier cosa y después que sale la pasta, ¿cómo te la metes de vuelta? No, que perdón, pero ya salió. ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Ok, ¿cómo voy a reaccionar a esta situación? Una oración, la oración más corta, SOS, Señor, ayúdame, yo no sé. Ponernos en esa posición, dice, pensar antes de hablar. Santiago dice lo mismo. Santiago nos dice que usemos más esta, ¿verdad? Que seamos mejor que oidores, antes que estar hablando tanto. Y eso para los que hablamos mucho, eso habla duro, porque nuestro impulso de hablar y de opinar y de dar información antes de pensar provoca muchos problemas. Pero ya vemos que Nehemías, número 1, abraza el dolor de los otros, se enoja con ellos, dice, pero esto es imposible, no puede ser. Luego piensa, toma una pausa y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a ver qué hizo Nehemías, ¿ok? Número 3, dice, el justo piensa bien antes de responder. Lea conmigo ese verso. El justo piensa bien antes de responder. La boca de los impíos profiere malas palabras. Por ahí solamente nosotros podemos empezar a ver quién está aprendiendo a la sabiduría y quién se está quedando como necio. Los que reaccionan inmediatamente, emocionalmente a una situación, un problema, están mostrando que no han crecido en sabiduría. El sabio en situaciones de dificultad piensa primero y después habla. Piensa primero y después habla. Hay una imagen que a mí se me queda muy grabada. No voy a decir nada político, pero voy a señalar una persona política. Yo recuerdo cuando sucedió lo del 9/11, cuando pusieron la cámara, cuando el presidente Bush estaba en una escuela. Y no sé cuántos recuerdan, cuando Andy Carr, que era el Chief of Staff, viene y le dice, estaba en la cámara, le dice al oído, básicamente, eventualmente se supo que era lo que le estaba diciendo, le dice, presidente, estamos bajo ataque. Hemos tenido 2 aviones que han dado contra las torres y es definitivamente un ataque terrorista. Eso no había pasado nunca en este país. Eso es una cosa, digo, yo no sé a ustedes, pero a mí me dicen una cosa así, o sea, yo no sé, uno sale, uno reacciona, ¿verdad? A mí me impresiona tanto cómo él que se queda tranquilo. Después habló en una entrevista y dijo, es que yo estaba delante de la nación. La nación no puede ver un líder reaccionar de manera así emocional. Él se queda, yo recuerdo que él hace así como con la lengua, como wow. Pero tenía niños de frente y él se quedó ahí 5 o 10 minutos más y después salió a un cuarto a seguir manejando la situación. Eso hace un líder. Eso hace un líder. Un líder no reacciona. Sí, piensa, ¿cómo voy a manejar esta situación? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser, ¿cómo? ¿Rápido para qué? Para escuchar. Lentos para hablar. Y lentos para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Una de las reacciones a todo esto más común es la ira. Y la ira, en el momento que acontece, no suena igual que después que se baja. Usted puede decir lo mismo con ira, lo mismo, la misma palabra, y decir la misma palabra un día después y no suena igual. Porque la ira, en el momento de una reacción, viene cargada ¿de qué? De emoción. Viene cargada de ese momento, de eso que acaba de suceder ahí. Y por eso es que se nos enseña, se nos pide que por favor, antes de hablar, de reaccionar, ¿qué hagamos? ¿Qué? Escuchemos,
Nos tranquilicemos. Hay una expresión en inglés que yo se la he hablado mucho, que se conoce en este país, sleep it in. Dice, duérmala primero. Hay personas que cosas les suceden ese mismo día o se enteran y ese mismo día quieren coger el teléfono y llamar y resolver y hablar y decir 3 cosas y cuantas. ¿Y qué sucede? Que estamos nosotros actuando en esa misma emoción. No estamos escuchando no solamente a otras personas, no nos estamos escuchando muchas veces ni siquiera a nosotros mismos. Porque cuando usted se calma, hay cosas que usted va a escuchar de usted mismo que dice, tranquilo, quieto, cógelo suave, hazlo de esta forma. Hay mucha sabiduría en lo que la palabra nos muestra, cómo debemos de reaccionar a todas estas circunstancias que se nos pueden presentar. Dice, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Número 3, trata de resolver los conflictos primero en privado. No solamente explotamos, no solamente decimos lo que vamos a decir, sino que todo el mundo se va a enterar del problema. Cuando hay un orden, observe que Nehemías, mucho antes de que Jesús lo hablara y lo dijera en Mateo, practicó este proceso de que cuando tú tienes algo, una situación, empieza con el número menor, con las personas afectadas. Nosotros tenemos la tendencia de dejarle saber a todo el mundo lo que está pasando, menos a la persona con la de la que estamos hablando. Observe lo que hizo Nehemías, que hay un proceso aquí, dice, Nehemías, después de pensarlo bien, diga pensarlo bien, diga pensarlo bien. Observe que es fruto de que él dio el espacio para pensar. Lo que él va a hacer es fruto de pensarlo. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Denuncié a esos nobles y a los funcionarios. Aquí es importante por el contexto, nos vamos a dar más cuenta más adelante, que lo que él quiere decir es que él primero se juntó con aquellos que estaban siendo acusados o que eran los responsables. En otras palabras, en vez de él ponerlo en la televisión para que todo el mundo se entere, él se reunió primero con las personas que estaban siendo señaladas, ¿verdad? Dice, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. O sea, el que está en usura no tiene que ver, hasta su familia, todo el mundo, está protegiéndose a sí mismo y no le importa hacer daño a su comunidad. Dice, pero observe que hay un proceso. ¿Con quién habló primero él? Con los nobles y los funcionarios, aquellos a que se estaban acusando. Entonces dice, entonces, luego, ¿verdad? Más adelante, convoqué a una ¿qué? A una reunión pública para tratar el problema. Es importante este orden. Fíjate aquí como Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ponlo en el Facebook o en Instagram. ¿Qué dice? Háblale ¿dónde? En privado y hazle ver su falta. Este dura. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué? Pues tenemos miedo, ¿verdad? Pensamos que nos va a rechazar, que no nos va a escuchar. Sin embargo, estamos violando el proceso. El 90% de los problemas se resuelven ahí si lo hacemos correctamente. Dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Si no te hace caso, todavía no es que se lo comunique a todo el mundo. Dice, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle. Aquí hay algo importante. Porque está asumiendo que yo voy a llevar 1 o 2 personas de la confianza tanto de él como mía. No he llevado acusadores más. Porque eso es lo que es el problema. O sea, lo que está asumiendo es que estamos viviendo en algún tipo de comunidad, que tenemos algunas amistades en común, que tienen el mejor interés para que se resuelva ese conflicto. Esto es tan simple lo que estamos hablando, pero resolvería muchos problemas. No es que llevemos a aquel que va a tomar mi posición y me va a venir como a darme más fuerza. Y para que él sepa que yo, no es eso, no. Es que si él no me escucha, quizás que no nos estamos entendiendo, porque hay perspectivas diferentes, hay formas en que lo que tú estás diciendo a lo mejor no es lo que él está entendiendo.
Yo recuerdo en Santo Domingo, hace muchos años, una vez fuimos a una playa vinieron unos misioneros que van de aquí de Estados Unidos y hicieron muchas misiones, pero el último día estaban en la playa con su niño, eran como 5 niños, y uno tras otro así. Entonces, había uno, Manolito, que no hablaba nada de inglés, pero era muy salamero como que le gusta, como está con los muchachos, qué sé yo qué. Entonces le dijo, fulano, a Jesús Rivas le dijo un amigo mío, óyeme, ¿cómo yo le digo a los muchachos? Yo quiero jugar contigo, porque yo quiero jugar en la playa, yo quiero jugar. Entonces, por hacerle la broma, Jesús Rivas le dijo, oh, no, no es fácil, en inglés es fácil. Tú le dices, I want to kill you. Ah, así que se le dice que yo quiero jugar, I want to kill you en inglés. Sí, sí, sí. Entonces ya usted se puede imaginar lo que está pasando. Los niños están jugando, ¿verdad? Entonces viene Manolito, I want to kill you. Dice que salieron los muchachitos huyendo y él atrás de ellos, pero I want to kill you, I want to kill you, I want to kill you. Y nosotros riendo de un esquina. Usted se puede imaginar eso. A veces estamos conversando y nosotros pensamos que estamos diciéndole I want to play with you, que yo le estamos diciendo a una persona, yo quiero tener como comunión contigo, quiero estar contigo, pero lo que la otra persona está escuchando es I want to kill you. Eso se llaman perspectivas. Entonces, cuando dice aquí que traiga 2 más, no es que traiga 2 más para que peleen por ti. Es que asegúrate de traer personas que quizás ayuden a ver las otras perspectivas. No que tomen tu posición ni la posición de... ¿Ustedes me están siguiendo con eso? Usted sabe lo que eso pudiera resolver. Que usted le diga, óyeme, como que no nos estamos entendiendo. ¿No te importaría que habláramos y José, que es amigo tuyo y mío, que lo trae para ver si nos ayuda qué sé yo, desatar este problema? Oiga, yo creo que en relaciones no hay nada más importante que usted pueda aprender que lo que yo le estoy diciendo hoy, que es cómo enfrentar un conflicto. Paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Cuánta gente voy a llevar? ¿Cuánta gente vamos a ir? Yo solo. Y no vaya a pelear, Y no vaya a conversar. Cuando usted vaya a conversar, vaya a hacer un café, a beberse un café, un sitio, algo chévere. Va a conversar. Pero quizás no se entienden. Entonces, ¿qué es lo segundo? ¿Usted va a traer qué? Pero a pelear también. ¿A qué? Que traten de, como de que vea las dos. A lo mejor esa persona hasta la traigo yo, pero me ayuda a mí a ver lo que yo no estoy viendo. Me ha pasado. Oye, Raúl, eres tú que estás muy duro, cógelo suave. O sea, y ese fui yo que lo traje. Porque es el propósito. Mire que Nehemías la tiene dura con esta gente. La tiene dura, ¿verdad? La tiene difícil porque esta gente le están diciendo, óyeme, ¿qué más vamos a hacer? Le hemos dado, perdimos la casa, perdimos los hijos. Óyeme, la tiene difícil, la tiene un problema serio y un proyecto a media talla que no lo va a terminar si no resuelve este conflicto. Pero si vamos siguiendo, dice, y vuelve a hablar. Y si aún así se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia. O sea, hay un proceso de resolver conflictos de lo que nos está ayudando mucho Nehemías. Pero el próximo paso es maravilloso también, porque cuando Nehemías habla con la persona, aparentemente en el caso de Nehemías habló con ellos, después habló con todo el mundo y ya al final tuvo que conversarlo abiertamente en público. Pero él apeló a lo mejor de las personas. Ustedes después pueden leer ese capítulo 5, del verso 8 al 13. Pero esto es lo que ustedes van a encontrar ahí. Que básicamente, oiga cómo él le habló a esos funcionarios que estaban dándole duro al pueblo. Oiga cómo le dijo. Dice, miren señores, ustedes saben que lo que ustedes están haciendo no está bien. No, ¿cómo le parece? Yo sé que ustedes quieren agradar a Dios. ¿Por qué no le muestran reverencia a Dios? Y evitan así que demos un mal testimonio con la gente que no están viendo. Nosotros estamos haciendo un proyecto grande aquí. Esto es importante lo que estamos haciendo. Y como ustedes no se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo puede
dar un mal testimonio. ¿No le parece? Yo sé que ustedes quieren honrar a Dios, que nosotros podemos hacer algunos cambios aquí. Oiga, qué diferente que venirle a dar con el fuete y decirle, ustedes son los que están explotando a la gente. No dice, oye, ¿a usted no le gustaría ser parte de una comunidad de amor, una comunidad donde ustedes no quieren ser parte de la solución? Dice la palabra en Proverbios, el que hace el bien, ¿qué hace? Se gana el respeto de los demás. Entonces, le habla así a ellos, le habla, óyeme, no quisieran ustedes encontrar la manera de resolver. Ahora, mire lo que hace, ahora él se pone de ejemplo, que es lo quinto que hace, y esa es la parte donde dice, haz todo con humildad y generosidad. Oiga lo que le dice a ellos, ahora se pone él de ejemplo con esta gente. Le dice, durante los 12 años en que fui gobernador, recuérdese, le está diciendo muchas cosas aquí, él fue por unos meses para hacer un proyecto, quedó terminándose 12 años, quiere decir, yo estoy invertido en esta comunidad, yo soy parte de esta comunidad. Dice, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración que nos correspondía. Oiga, ¿qué ejemplo le está diciendo? Le está diciendo, no solo ustedes se están llevando, se están cogiendo la comida de la gente y queriendo de más. Yo que soy gobernador, que estoy dirigiendo este proyecto, lo que me corresponde ni siquiera lo estoy cogiendo. Dice, los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Cualquier parecido a cualquier gobierno de eso es pura coincidencia. A los comesolos y todas esas cosas. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. ¿Qué yo veo ahí? Ese pudo poner de ejemplo. Dice, con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otra tierra. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Significa que usted no puede hablar si usted no puede dar el ejemplo. Mejor cállese. Así que cuando Nehemías puede reunir a esta gente es porque él en particular no estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo. Le correspondía beneficios y él no lo estaba tomando. Entonces él tenía la autoridad para hablar con ellos. Eso le permitió, señores, resolver ese conflicto. Estaba dura, pero al final él se pudo poner él de ejemplo, porque llevaba esa vida de humildad. Dice, oh Dios, dice Nehemías, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Se ponía en las manos de Dios. ¿Qué dice el proverbio? El humilde será honrado. Pues le cuento, señores, que efectivamente eso sucedió con Nehemías. Ese lío tan grande y tan complicado, usted sabe que logró convencer a los funcionarios. Usted se puede imaginar, logró convencer a los ricos que le quitaran esa carga, que le devolvieran las tierras, que le devolvieran la casa, que le devolvieran a sus hijos. Porque él, con su ejemplo, pudo caminar esos pasos. Óigame, yo no sé en qué conflicto usted se va a ver, pero nos vamos a ver en algunos conflictos. Este mundo, como dijo Matera, está organizado así. A veces uno no piensa que iba a haber una guerra como la que está viendo en Ucrania, pero la está. Y hay lío, y donde quiera hay un lío y un problema. En su familia y en su trabajo, usted va a estar en medio de conflicto. Mi pregunta es si usted va a estar preparado para manejar ese conflicto. Y si usted va a poder dar el ejemplo, como Nehemías tuvo en el momento y en la oportunidad precisa para poder desarmar ese conflicto. Óigame bien, no espere el conflicto para prepararse. Ya es muy tarde. Cuando llegue el conflicto es muy tarde para prepararse. Empiece usted a hacer el ejemplo en todo lo que están a su alrededor.
Lea conmigo este último verso. Siempre el que ayuda a los pobres con generosidad, su poder será gloriosamente exaltado. Usted tiene ese corazón. Wow, Dios se encarga de todo lo demás. Usted se maneja con esa actitud de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el ejemplo que es Nehemías para nuestra vida. Permite que podamos ser ejemplo nosotros mismos donde estamos, donde nos movemos, nuestra familia, nuestro trabajo, que podamos llevar estos pasos. Cuando hay algún conflicto, podamos pedir la palabra, podamos pensar antes de hablar, podamos identificarnos con el problema, podamos comunicarnos con las personas en este orden, como lo hizo Nehemías, y finalmente que podamos tener el ejemplo, que podamos tener el testimonio para que los demás nos escuchen y podamos seguir hacia adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor.